Hi guys, Hi, teacher. Hi, ¿cómo están muchachos? Happy Friday. feliz porque ya es vacación, ya son las vacaciones. A partir de que se acabe esta clase ya son vacaciones. Really? Yes, I know. I'm too excited. I'm excited too. I need to relax. Necesitamos, yo creo, todos. Vamos a ver cuántos estamos. Bueno, mientras se conectan los demás, ya les mandé sus calificaciones, ya las checaron, todo bien, todo en orden. Sí, Yes. Okay. Bueno, ya hoy llevo las calificaciones impresas allá a la escuela. Y ya básicamente entramos en vacaciones. Ahorita, muchachos, nada más les voy a explicar lo de la cuarta evaluación. Hice un trabajito bastante sencillo para que no se me angustien mucho en las vacaciones. Entonces, ahorita les voy a explicar qué es lo que van a hacer y el trabajo va a estar abierto desde el día de hoy hasta el día del trabajo que les va a tocar a ustedes. Let me check. Ok, la semana de evaluación de la cuarta evaluación es del 18 al 22, ¿sí? Estamos de acuerdo que vamos a salir de vacaciones hoy, básicamente, que es 8. Tenemos una semana de vacaciones, luego esa evaluación extraña y luego otra vez una semana de vacaciones, ¿verdad? Tienen ahí el calendario por ahí para que chequen. Me parece a mí del 18 al 22 es la cuarta evaluación. A ustedes les tocaría el día de nuestra clase, que es el martes, muchachos. El martes 19, ya se los apunté ahí en la actividad. Hasta ese día tienen para mandarme el trabajo y será evaluado a partir de 100%. Y obviamente esa evaluación se va a promediar, creo que con el tercer parcial, y por ahí SEDWeb va a hacer lo del promedio. ¿Ok? Yo creo que estaría dando resultados por ahí en esos mismos días, porque no sé qué vaya a pasar con eso de que siguen vacaciones después. Está medio extraño ahí el asunto, pero pues ni modo, ¿no? Así nos tocó. Bueno, por lo pronto voy a pasar lista antes de explicarles el trabajito. Ok, Duarte Peralta. ¿No está? Estrada Valenzuela. Flores Villa. Hernández Navarro. Presente. Okay. Llamas Rubio. Presentes. Right. Navarro Vega. Núñez Quijada. Presente. Pérez Carrión. presente. Ponce Cuellar. Rodríguez Velasco.
en Trejo Arrechiga. Ella me comentó que iba a tener justificante, ¿verdad? Bueno. Present. Daniela Rodríguez Velasco. Ok. Daniela, ahí le pongo su sistema. Bueno, muchachos, yo creo que los demás adelantaron vacaciones, ¿verdad? De hecho, era importante que entraran hoy para explicarles bien el trabajo, pero bueno, si no, pues ahí lo van a tener que checar en Classroom. Ya está mi presentación en Classroom, de todas formas, pero me gusta explicarles todo. Voy a poner la presentación. Me avisan cuando puedan verlo, please. Ya Ya. se puede ver. Okay, thank you. So about the cuarta evaluación, fourth evaluation. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Realmente, muchachos, chequé toda la planeación de todo el cuatri, con 3 parciales, los que se tienen que abarcar. Obviamente vimos muchos temas, sobre todo el libro que viene bastante variado, pero rescaté que lo más importante que nos van enseñando a nivel de, hablando de inglés, ¿verdad? Son los sentences, ¿sí? Cómo vamos a ir formando sentences, los tense, en qué tiempo van a ir esos sentences, cómo cambia uno de otro, las diferencias. Entonces yo rescaté los tense que hemos estado viendo en este cuatri. Claro que hay bastante vocabulario, pero no quise meterlo en la evaluación porque es bastante extenso. Entonces nos vamos a enfocar en esos tense. Creo que rescaté 4 de todo el 4, entonces vamos a ver un repaso pequeño. Del verbo to be, ¿sí? Oraciones con el verbo to be en presente. Sí, también hay pasado, ya saben, pero en presente en este caso depende del pronombre para ponerle su verbo to be. Aquí está básicamente I am, yo soy o yo estoy, you are, tú eres, tú estás, he is, él es, está, she is, ella es, ella está, it is, ello es, ello está o eso, we are, nosotros somos o estamos, you are, ustedes son o están. Recuerden que you no nada más es tú. You también puede englobar a ustedes, así como señalando a varias personas, a ustedes. Depende del contexto, claro. They are, ellos son. Ya se lo saben, pero es un repaso nada más para que vean cómo se constituye en sí una oración con el verbo to be. Solamente significar yo soy o yo estoy. Yo soy de tal manera o yo estoy en un lugar, yo estoy haciendo algo en algún lugar, ¿verdad? Como estando, presente. Ser o estar. Y en pasado, ¿sí? Ya van 2 tense con este. Ese es el verbo to be, pero en pasado. ¿Quién me dice cómo es el pasado del to be? Se ocupan 2 palabritas que aquí están en pantalla. ¿Cuáles son? Was y were. El was y el were. Así es. Solamente 2 que va a depender también de los pronombres. Y bueno, ya en pasado significaría yo estaba, yo era, ¿sí? En pasado. Aquí están en afirmativo, cómo lo negamos y cómo hacemos las preguntas. Recuerden que el verbo to be nada más se mueve y se hace la pregunta, igual que en presente, ¿sí? Si yo digo I am I? Estoy preguntando. Si yo digo you are you? Y estoy preguntando. No se ocupan auxiliares extra, ¿sí? Con el verbo to be podemos hacer la negación y podemos también preguntar. Entonces, afirmativo, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. En negativo, solo vamos a agregar el not a un ladito, tanto en positivo, en presente, me regreso. Aquí en presente, si yo quiero negar con el verbo to be, I am not. ¿Sí? You are not. O you aren't, nada más agregamos NT, hay que acordarse de eso. Igual aquí es agregar el not, o si lo quieren más resumido, ¿cómo iría, muchachos? ¿Se acuerdan cómo va el was not resumido, negativo? Con una apóstrofe por ahí. Wasn't.
Wasn't, así es. Wasn't and weren't, ¿verdad? Para no ponerle tan largote, was not o were not, es wasn't o weren't. Ese es el negativo, ya sabemos cómo vamos a preguntar. Entonces, primero les recuerdo esos dos tense que vimos al principio del cuatri, que es el verbo to be, presente y pasado, ¿ok? A partir de esto, muchachos, de este recordatorio, que ahí está la presentación, como les digo, el trabajo va a constar de esto, van a ser oraciones nada más, oraciones con cada tense que yo les vaya pidiendo, ¿sí? No van a ser muchas, simplemente me interesa saber que hayan dominado estos tense que vimos en todo el cuadro, ¿sí? Comenzando con estos dos que ya repasamos, con el to be verb en present and past. Vamos a ver qué instrucciones puse por aquí. For this for evaluation, you must write correct sentences with different tense. First, to remember that to be, you need to write 10 sentences with this verb in present. Primero que nada, la primera parte del trabajo son 10 oraciones con el to be en presente. I am, you are, he is, she is, ¿verdad? Yo les puse ahorita, vamos a leer ejemplos. Oraciones completas como las que yo les estoy poniendo aquí, no nada más I am smart, ¿verdad? No, oraciones un poquito más completas. Y en esas 10 oraciones yo les doy a elegir, pueden hacerme las positivas, negativas, combinar las positivas, negativas, interrogativas, ustedes van a elegir siempre y cuando usen el to be y sea presente las primeras 10 oraciones. Todas y cada una van a ser diferentes, ¿sí? 10 oraciones diferentes. After that, change those 10 sentences into past with to be con el was y el were. En total, 20 oraciones. ¿Qué van a hacer? Bueno, esas 10 oraciones que ya hicieron en presente con el to be, nomás me las van a cambiar al pasado, que es el pasado del to be. En total ya van 20 oraciones. ¿Cómo quiero que hagan esas oraciones? Aquí les puse un ejemplo bien ilustrativo. Número 1, supongamos que tenemos una hilera de puro presente y una hilera de puro pasado, o pueden ir alternando uno y uno hasta hacer los 20. ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería el presente del verbo to be? Aquí está la oración. I am at school because I like to study hard. ¿Sí? Yo estoy en la escuela porque me gusta estudiar mucho. ¿Verdad? I am, aquí está el verbo to be, es en presente, esa es una oración correcta, ¿sí? Ya pasándola al pasado del to be, nada más díganme qué cambié yo aquí en toda la oración. ¿Qué es lo que yo cambié para hacerlo pasado? Check the sentence. Cambió el am por el was. Cambió el am por el was, exactamente, nada más, ese es el verbo to be. Cambia el verbo to be, vaya la redundancia, a pasado. En lugar de I am, yo estoy, I was, yo estaba en la escuela porque me gusta estudiar mucho. ¿Sí? Si se fijan, el tense queda la misma estructura, nada más cambian los tiempos. Es todo lo que me van a hacer en esta primera parte del trabajo. 10 oraciones en presente con puro verbo to be. Ojo, si ustedes me combinan tense, ¿sí? Por ejemplo, que de repente pongan I dance con el verbo dance, eso ya no es verbo to be. ¿Sí? El verbo to be es simplemente yo soy o yo estoy. Hay que saber diferenciar eso. Entonces, 10 oraciones con el verbo to be en presente y esas las van a pasar al pasado, que está muy fácil, muchachos, porque solo hay que cambiar este verbo en las oraciones. Depende si es are, si es is, si va a cambiar a was o were. Ya ustedes sabrán dependiendo del pronombre. ¿Ok? So, en esta primera parte son 10 oraciones y 10 oraciones. All right. Seguimos. Y luego, como les decía, tuvimos que ver por ahí en el 4, como en el segundo parcial más o menos, el simple present tense. ¿Sí? La oración más sencilla del idioma inglés, por así decirlo, que es el pronombre y ahora sí los verbos, los santos verbos, que no son el verbo to be precisamente.
¿Qué verbos? Bueno, hay millones de verbos, ¿verdad? Jugar, bailar, comer, limpiar, millones, ¿verdad? En este caso está el verbo play. Con el simple present vamos a usar pronombre y algún verbo de los millones que hay. Hay reglas para este simple present. Si ustedes se acuerdan más o menos, hablando afirmativamente en este cuadrito de la manera positiva, el verbo pues está ahí normal, ¿verdad? Que es play. I play, you play. Pero si usamos he, she, it, se le agrega una S al verbo únicamente en presente simple. Sí, hay que acordarnos de esa regla. Se le agrega una S. En lugar de he plays. She plays, it plays. ¿Ok? Para preguntar en el presente simple, aquí no es como el verbo to be, que el verbo to be se puede hacer su propia negación y su propia pregunta. Aquí en el simple present ya ocupamos auxiliar. El auxiliar es do o does, dependiendo del pronombre, ¿sí? Aquí les marca bien clarito para que se acuerden. I, you, we, and they se utiliza do, el auxiliar do. Y para he, she, it, el does, para preguntar nada más. Do I play? Do you play? Does he play? Does he play? Ya cuando hacemos la pregunta aquí ya no se le necesita agregar ese ni nada. El puro auxiliar habla solito de que estamos hablando de he, she, it, ¿verdad? Y para negar, mande. Ok, para negar, muchachos, el mismo auxiliar do o does, recuerden que se le pone el not. O si lo queremos hacer resumido, ¿quién se acuerda cómo era la negación de do not y does not? ¿Cómo se dice? En cortito. Para negar. Don't y doesn't. Don't y doesn't, ¿verdad? Correcto. Si lo queremos hacer un poquito más cortito, por ejemplo, en lugar de I do not play, I don't play. En lugar de decir he does not play, he doesn't play, ¿verdad? Se puede hacer de esa manera. Nada más recordatorio, como les digo, de este tense. Aquí está el cuadrito, cómo vamos a poner una oración en afirmativo, cómo vamos a preguntar y cómo vamos a negar en presente simple, ¿sí? Y ahora hablando del pasado, en simple past tense. Los verbos, si se acuerdan ustedes, hay una lista por ahí de verbos. De hecho, les voy a pasar unos ahorita. Si no se me olvida, tengo una lista por ahí. Los verbos, muchachos, están en presente, pasado y participio, ¿sí? El pasado tiene verbos regulares e irregulares. Los regulares, como el verbo play, se le puede agregar ed para hacerlo pasado y también es el participio de hecho. Pero hay verbos irregulares, ya los vimos. ¿Se acuerdan cómo son los verbos irregulares? ¿O me pueden dar un ejemplo de uno? El ejemplo sería como sleep y slept. Ya. Sleep. No, new. Algo así. No, new, ¿verdad? Así es. Esos son los verbos irregulares que cambian, tienen diferente estructura, no se les puede agregar ed. Teacher, pero ¿cómo vamos a saber cuándo es un verbo regular o irregular? Bueno, hay que aprendérselos en torno a la práctica y con el tiempo uno se los va aprendiendo. No hay una regla como tal para decir este es un verbo regular y este es un verbo irregular, ¿verdad? Simplemente es cuestión de irnos aprendiendo los verbos. Es mucha práctica, muchachos. Hasta la fecha yo sigo a veces aprendiendo verbos, ¿verdad? O repasando porque se olvidan. Entonces, bueno, ya ustedes ya saben, hay verbos regulares, irregulares y tienen su propio pasado, ¿sí? Para hacer una oración en pasado, sencillito, solo ocupamos el pronombre y el verbo en pasado. Ya estamos diciendo, en lugar de I play, yo juego, I played, yo jugué. Ya automáticamente se cambian al pasado, una acción en pasado, ¿sí? Directa. Aquí está el ejemplo. I played, yo jugué. ¿Sí? You played, tú jugaste. He played, él jugó. ¿Verdad? Nada más
El verbo ahí lo tomamos en pasado. Pero cuando queremos preguntar, está este auxiliar que nos ayuda para preguntar y para negar. Es el auxiliar que yo le digo el auxiliar del pasado, ¿sí? El did. El did es el auxiliar del pasado. Solo nos ayuda a preguntar y a negar, ¿sí? Aquí están ejemplos. Did I play? Nada más se le pone el auxiliar aquí al frente y se acomoda solito lo que es el pronombre y el verbo. Cuando hacemos preguntas con el did, igual que cuando hacemos preguntas con el do, con auxiliares, ya no se le agrega nada al verbo, ni la S, ni el pasado, ni nada. El auxiliar, hagan de cuenta que cuando estamos preguntando o negando, automáticamente ya nos está diciendo qué tiempo es, si es negativo o es positivo, es pregunta, ¿sí? Entonces ya no se ocupa hacer modificaciones al verbo, únicamente cuando estamos hablando de manera afirmativa. Entonces, bueno, did I play? El play, si se fijan, está ahí solito, sin nada, sin la S, sin la ED, ya se sobreentiende que el did lo está convirtiendo en una pregunta en pasado. Jugué yo, jugaste tú, jugó él en pasado, ¿verdad? Y si queremos negar, bueno, pues también el mismo auxiliar se le puede agregar el not a un lado. I did not, you did not, he did not, ¿verdad? ¿Y cómo sería, muchachos, el did not resumido? Porque también hay un did not resumido. ¿Cómo sería? Didn't. Didn't, así es. Podemos ponerle didn't si no queremos hacer tan larga la oración, ¿verdad? Este es la tablita para recordar el pasado simple. Recuerden que se apoya con el did. El presente normal se apoya con el do y el does. Es el auxiliar del presente. El did es el auxiliar para el pasado. Y nada más fíjense, cuando hagan una oración, agarrar los verbos si es afirmativo o acordarse de qué auxiliar ocupan, si es preguntar o si es negar. ¿Ok? Ya habiendo repasado esto, que lo vimos por allá en el segundo parcial, simple present y simple past, ¿sí? Los puse de dos en dos porque ambos se ayudan en cuanto al cambio que tiene uno con el otro, se ayudan. Por ejemplo, el to be tiene su propia estructura y el simple present y simple past tienen su propia estructura con sus auxiliares, ¿sí? Por eso los puse de dos en dos para que no se me enreden. En este caso, ya saben las 20 oraciones que ya iban a hacer del to be. Ahora el resto del trabajo es esto. With simple present and past, you know that we use different verbs to create sentences, regular and irregular verbs. Ya lo dijimos. Write 10 sentences with present, le puse present perfect, pero no es present perfect, muchachos. Es simple present. Then change them into past simple. You can write sentences in positive, negative, or interrogative. ¿Sí? Disculpen, ahí es que ando viendo con otro grupo el present perfect y yo creo que me enredé. Pero es el simple present. ¿Sí? Van a ser 10 oraciones igual, con simple present, en presente normalito. Lo pueden hacer positivo, negativo, interrogativo, pueden hacerme de todo un poco, ¿verdad? Y esos 10 enunciados en presente me los van a cambiar a pasado. ¿Sí? Nada más. O sea, 20 en total. Ya en el trabajo ya van 40 oraciones. Ese es su trabajo de la cuarta evaluación. Solamente oraciones. Que yo sepa que entendieron bien los tense, que son los más básicos para entender el idioma, muchachos. Yo les puse ejemplos en este caso. Les puse 2 y 2 por si lo hacen positivo, negativo, etc. Por ejemplo, en present, I like to dance in every party with my friends. Es present. Aquí no estoy usando el verbo to be, ¿verdad? Es una oración simple present con un verbo. El verbo es like. Hay ocasiones en las que pueden poner 2 verbos, ¿sí? Que se unen con to. O simplemente pueden ponerle I dance with my friends, bla, 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 un solo verbo. Puede ser en ambas ocasiones, ¿verdad? I like to dance in every party with my friends. Está en presente, el verbo like está en presente. A mí me gusta bailar en cada una de las fiestas con mis amigos. Presente simple. Yo ahora sí, cambiándolo a pasado, ¿qué es lo que tengo que hacer nada más en esta oración?
para pasarlo a pasado. El simple present. Aquí está el ejemplo. ¿Qué sucedió en la oración? ¿Qué es lo que cambió para saber que ya está en pasado esa oración? Fue el verbo like con like. El verbo like, que es el que está ahí dominando en la oración, lo pasé a pasado. Es un verbo regular, ¿sí? Entonces nada más le agregué ed. Hay verbos irregulares que cambiarán totalmente la estructura, pero en este caso es un verbo regular, entonces nada más le agregué ed y todo lo demás queda igual, ¿sí? I liked to dance in every party with my friends. ¿Cómo se podría decir en pasado? A mí me gustó bailar en cada una de las fiestas con mis amigos, ¿sí? La primera es, a mí me gusta, ahorita ya en simple present, y a mí me gustó en pasado, pasado simple. Todo lo demás se puede quedar igual en la oración, nada más domina el tense, ¿sí? Y si yo quisiera hacer oraciones negativas, fíjense cómo cambia una oración en presente. I don't go to the gym because I have a lot of homework. Yo no voy al gimnasio porque yo tengo mucha tarea. El verbo dominante es el go, pero cuando estoy negando me ayudo del auxiliar do, ¿sí? I don't go igual, está en presente. Yo no voy al gimnasio porque tengo mucha tarea. Si yo lo quiero cambiar al pasado, porque ya estoy negando, tengo que cambiarlo a negación también. I didn't go to the gym because I have a lot of homework. El don't se cambia por el didn't. Este auxiliar didn't me está diciendo que la oración ya se cambió a pasado. ¿Sí? Como diciendo, yo no fui al gimnasio porque tengo mucha tarea. Yo no fui en pasado, ¿verdad? Una cosa es yo no voy ahorita a yo no fui en el pasado. Y solamente cambió el auxiliar. Todo se quedó igualito. ¿Sí? Ya ustedes verán cuando vayan haciendo las oraciones, si hacen una positiva, la que van a cambiar a pasado también tiene que ser positiva. Si hacen una negativa, tienen que cambiar la otra negativa en pasado. Y si hacen preguntas, hay que cambiarlas también a pasado, que está muy fácil porque solamente tienen que checarse los auxiliares. ¿Sí? So, hasta aquí, muchachos, díganme, what do you think about this word evaluation? ¿Qué piensan del trabajo? Tell me, guys. What do you think about it? Is it easy? Is it good? Is it bad? Is it difficult? What do you think? No me vayan a decir, teacher, ay, qué flojera. Yo les di a elegir un test oral. No quisieron y les hice lo más fácil que puedo yo dejarles de trabajo escrito. Sí, les iba a encargar un trabajo un poquito más elaborado, pero voy a respetar un poquito sus vacaciones. ¿Okay? A mí se me hace fácil, no se me hace complicado. ¿Ok? Yes. De hecho, muchachos, no tiene ciencia. Ahí ustedes lo que sí les voy a mandar ahorita al grupo de WhatsApp, tengan a la mano una lista de verbos. Y ustedes ya saben que pueden crear millones y millones de oraciones. Cada una de las oraciones úsenme verbos diferentes y no vayan a poner todas con el mismo verbo, ¿verdad? Solamente es para que ustedes dominen ya estos tenses, que son 4 los que estamos viendo. El to be en presente, el to be en pasado, el simple present, ¿sí? Y el simple past, que es lo que más vimos así repetitivo en el 4. Entonces, bueno, está sencillo, son 40 oraciones en total. ¿Cómo me las van a entregar? O van a poner una portada, por favor, se lo suplico, una portada, si lo hacen en Word, si lo hacen en el cuaderno, pues su nombre ahí apuntado algo. Y van a poner
no sé, el título cuarta evaluación, for evaluation, y me van a empezar a poner, por ejemplo, primero, to be verb, en presente y en pasado, y ya sus oraciones. Y luego, simple present, simple past, sus oraciones. O si quieren ponerlo bien desglosado, por ejemplo, to be present, to be past, present, simple, past, simple, ¿sí? Si quieren ponerlo así desglosado, pues está bien, ¿ok? Entonces, bueno, ya hay un apartado en Classroom que se llama cuarta evaluación, así en español, para que ustedes lo vean así en grande. Ahí subí esta presentación para que ustedes puedan repasar los temas y sepan lo que van a hacer en cada una de las oraciones. Y bueno, les puse que es para April 19, porque es el día límite para mandar el trabajo, ¿sí? Please upload your activity on Classroom, se llama cuarta evaluación en sí la actividad, ahí me van a subir esa actividad. You must send it before April 19, no lo manden después de abril 19, ¿sí? Puede ser desde antes o tienen como tope en abril 19. Remember that this evaluation has a value of 100%. Se va a evaluar en base a 100% y ya Sesweb va a hacer el trabajo de la evaluación. ¿Ok? Ojo, acá donde yo me equivoqué, déjenme dónde me equivoqué. Aquí. En simple present y simple past no es presente perfecto. Sí, el presente perfecto es más, un poquito más complicado. ¿Alguien se acuerda de cuál es el presente perfecto, muchachos? ¿Qué es lo que se ocupa? Do you remember present perfect? De hecho, ahorita voy a borrarle la presentación y les voy a poner correctamente porque no vaya a hacer que las hagan así. El present perfect se usa el have y el has, ¿sí? Y en español es como yo he estado bailando, por así decirlo. Yo he hecho esto. Algo que has hecho desde el pasado y puedes seguir repercutiendo en el presente. Y se ocupan los verbos en pretérito, ¿sí? Entonces, para que no se equivoquen, ahorita lo voy a configurar y voy a volver a subir la presentación. No vaya a decir que me lo quieran hacer así bien difícil en el Present Perfect. Y todavía no hemos checado muy bien ese tense. Entonces, es simple present y simple past, nada más. Ahorita se los voy a volver a subir. ¿Ok? So, guys, what do you think? Tell me. ¿Todo bien? Está ahí, ¿Entendieron? Mande. Está ahí, sí, ya lo hice. ¿Ok? Yes, it's No, too easy. Es too easy, es nada más hacer bien las oraciones. Ojo, oraciones como las que yo les puse de larguitas, ¿eh? No quiero nomás que pongan, you dance, ¿verdad? Así, nomás, no. You dance with my friends o algo más larguito, oraciones más completitas. No les pido una oración súper de 3 reglones, pero una oración más o menos ahí decente, muchachos, ¿sí? Son 40 oraciones en total, 10 de verbo to be en presente, 10 las van a convertir esas 10 a pasado. Luego otras 10 en presente simple y esas mismas las convierten a pasado. O sea, básicamente van a inventar nada más 20 oraciones y las demás las cambian al pasado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está ya la actividad en Classroom. Ahí me van a subir ese trabajo. Voy a evaluarlo en esos días pues los días de la evaluación vayan. Y yo creo pues que ya sería todo, muchachos. Ya yo les estaría informando cómo va a ser eso de la evaluación, que yo también estoy un poco confundida, pero pues hay que hacer las cosas como nos las piden. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar la clase, muchachos. Nada más quería explicarles bien ese trabajito. Le hice lo más sencillo para que ustedes no batallen, entonces para que disfruten ahí sus vacaciones y si pueden adelantar de una vez este trabajo, mejor, para que no estén en vacaciones y luego digan, hay que flojera hacer el trabajo, ¿verdad? Si pueden adelantarlo, mande. ya lo mandé. Muy bien, está bien. Ya si mandaron su trabajo, pues imagínense, ¿verdad? Ya se quedan a gusto. Entonces, yo creo que ya sería todo, muchachos, que disfruten mucho sus vacaciones, cualquier cosa ahí, se comunican por el grupo, un mensajito, no sé, se cuidan mucho, hay muchos accidentes también en Semana Santa, entonces se me cuidan mucho, si se van a pasear,
pues disfrútenlo y tengan sus debidos cuidados, como siempre, ¿verdad, muchachos? Entonces, nos vemos, no sé cuándo, la verdad. Yo creo que entrando de vacaciones, pero vamos a mantener comunicación por el grupo. Igual cuando yo les califique los trabajos, ahí me estaré comunicando con ustedes en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? So, see you guys. Have a good weekend. Have a good vacation. Have fun. And be careful. ¿Ok? Bye, teacher, usted también pásasela bien. Thank you. Bye, guys. See you. See you. Bye, teacher. Bye. Bye.